Hola queridos amigos de Entre Puntos. Recordarle primero que este programa cuenta con la colaboración del Ministerio de Turismo de la República Dominicana. Y decirles que hoy vamos a dedicar el programa a conocer más sobre la emblemática Catedral de Notre Dame de París. Bueno, ¿se acuerdan que fue afectada por el incendio el pasado 15 de abril de este año 2019, obligando a cerrar sus puertas, claro, temporalmente, y a plantear una reconstrucción? Este incendio centró la atención, yo creo que al menos de medio mundo, en Notre Dame. Todos estábamos atentos a lo que sucedía allí y cómo lograban detener este siniestro. Bueno, amigos, hoy conoceremos más sobre esta historia de Notre Dame, sobre el incendio que la destruyó, bueno, parte, se destruyó el techo y la aguja, y sobre una serie de propuestas que después de este trágico incendio que afectó Notre Dame de París, arquitectos del mundo entero han preparado para la restauración del tejado y de la aguja de la catedral, para su reconstrucción. Y por último y en específico vamos a conocer un proyecto del arquitecto dominicano Manuel Jiménez Luqui, que también ha enviado una propuesta de reconstrucción de este valioso monumento. Bueno, de manera que tenemos mucho contenido. Ahora yo les digo, señores, Notre Dame es un monumento muy valioso que es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y había recibido, bueno, se dice que más de 20 millones de visitantes desde la fecha que se construyó, bueno, desde cuando se tienen noticias, porque tiene más de 850 años de existencia. Esta catedral de Notre Dame, que en español se llama Nuestra Señora de París, representa un ejemplo del estilo gótico francés en todo su esplendor. La verdad es que uno se sobrecoge cuando entra a Notre Dame. Comenzó a construirse en el año 1163 y desde entonces es una referencia fundamental de la cultura occidental como uno de los monumentos más emblemáticos del mundo por su belleza y su poder simbólico. En la época que se construyó estaba en medio de calles estrechas y muchas viviendas, cuentan los que vivieron en esa época. Parece que era un panorama muy distinto al escenario que hoy se ve que, bueno, es algo imponente. Este espacio, los que hemos ido, se ve desde el río, bellísimo. La verdad es que los rosetones le dan una luz preciosa, pero hay que recordar que la arquitectura gótica estaba muy marcada con la religiosidad de la época, que encerraba una visión del mundo teocéntrica, o sea que Dios era el centro de todo el universo en esa época, y por eso quizás cada espacio era muy cuidado por los arquitectos. Ellos decían que aunque Dios no viera este pedacito, aunque la gente no viera este pedacito de arquitectura, Dios sí lo podía observar. Bueno, pero serán dos arquitectos de la UNFU, de mi alma mater, quienes nos llevarán de la mano para conocer un poco más sobre la Catedral de Notre Dame de París o Nuestra Señora de París. Vamos a darle la bienvenida al arquitecto Luqui Jiménez, Manuel Jiménez, mejor conocido por todos como Luqui, y al arquitecto Constantino Saliaris. Bienvenidos Entre Puntos a este programa sobre este monumento tan emblemático de lo que es la historia occidental, como yo decía. Yo no sé si los chinos, si en Malasia o por ahí estaban todos atentos a lo que era este incendio, pero por el occidente, así como vimos estas gráficas que tenemos por ahí, algunas gráficas que la pueden ir poniendo a medida que vamos hablando de Notre Dame, estaba todo el mundo, no solamente en París, muy, muy atentos y tristes. Estábamos como que se había perdido algo que realmente yo creo que incluso los que no llegaron a conocer Notre Dame estaban como afectados por este incendio, que además esa caída de la aguja, que también quisiera que habláramos en este programa, esta aguja no es que hizo Viollet de Leduc, no estuvo desde el principio en Notre Dame. Bueno, Luqui, nuestro amigo Luqui, arquitecto de la UNFU, conocido desde hace muchos años, y también Constantino,
Constantino, son los que nos van a hablar en este momento de lo que significa Notre Dame para el mundo como patrimonio arquitectónico gótico y cómo esta serie de arquitectos, como tú, Luqui, te aventuraste a mandar una propuesta con tus ideas que representan en este caso bueno, un arquitecto dominicano. Estamos representados los dominicanos entre los arquitectos que mandaron propuestas a Francia, a París. Tú tienes esa responsabilidad fuerte. Bueno, gracias por invitarme al programa. Luqui nos ha traído hasta un vinito porque él dice que tenemos que recrear el ambiente parisino. Así es correcto, es correcto, es correcto. Mira, Notre Dame es una edificación con una historia ya sabida de más de 800 años, pero no obstante habría que entrar casi a la prehistoria, al Jurásico arquitectónico, para encontrarse con cómo. Tenemos aquí en pantalla lo que es la propuesta de Luqui, pero vamos a ir hablando ahora vamos a hablar con las gráficas viejas de lo que era Notre Dame actual. Yo entré a estudiar un poco de Notre Dame luego del fuego, porque antes del incendio ya yo habría ido a París 7 veces, y de las 7 veces Notre Dame siempre fue el punto referente de partida del día a día parisino. Están poniendo las gráficas de la propuesta, esas son las últimas gráficas. Yo quiero las gráficas de Notre Dame actual, de cómo es Notre Dame ahora y las del incendio y demás, no las de las propuestas. Sigue, Luqui, escucha. Ok. Hay que meterse a lo profundo para entender lo que hay ahí que se llama Notre Dame y cómo eso sale en ese espacio. 4000 años antes de Cristo andan deambulando en Europa nómadas y tribus, todas en guerra, y todos buscando un lugar seguro. Hay registros ya de asentamiento 4000 años antes de Cristo en la Cité. ¿Qué es lo que es la Cité? La isla, exacto. La isla que está en el medio del río, que son 2, pero esta es la que más grande y más acogedora para esos habitantes, que encuentran esa isla ya con una formación de protección, que es el río, que les sirve de protección. Sí, ahí estuvimos viendo algunas de las imágenes de cómo se ve ubicada. Y ahí entonces es donde ellos deciden asentarse, y hasta el día de hoy es la ciudad de París, es el centro de París. Así surge París. Así surge París. O sea que todo comenzó en la Cité. Pero yo me iría todavía más lejos, porque la iglesia es un mensaje de Dios ahí. Hay un mensaje poderoso que yo te puedo comentar. Y ese mensaje viene del mismo río. Imagínate cómo ese río va formando esa isla, y por alguna razón el río mismo me envía esas vibraciones, esa vibración de fuego, aire, tierra. Y ahí viene ese pedazo de tierra con sus misterios y con su mágica expresión. Y ahí viene el primer asentamiento. Ahí ya era un lugar, en ese lugar de la iglesia, fue un lugar de culto de esos habitantes, y los celtas usaron ese lugar también, y los romanos hicieron de ese punto un lugar de culto para su dios Júpiter. O sea que desde esa época, la Cité, que es esta isla que se encuentra en el medio del río, donde se construyó la catedral de Notre Dame, fue lugar de culto. Sí, y ese lugar precisamente. Sí. Cuando eso sucede, yo hablo de eso, me erizo, porque hay algo que pude sentir cuando estaba trabajando con el proyecto. Y bueno, ya luego de la caída de los romanos, viene el instante de hacer esta nueva iglesia, que es una idea del abad de un monasterio de Saint-Denis, que se propone crear un lugar
de importancia para la cristiandad y para la eternidad. Ahí era, imagínate que estamos en 1100 y pico, Sí. a pedra limpia. Sí, una época horrible. terrible. Donde los niños andaban, le mataban a los padres, la edad promedio era de 30 años. Y ahí está creciendo un niño que se llama Guillermo de San. Guillermo de San, creciendo entre artesanos, es el elegido por el abad para hacer esa iglesia ahí. Pero ya él viene con el aprendizaje artesanal de los romanos, pero él vive en esa isla, y esa isla, como yo digo, es una isla en un río, tiene mangle. Fíjate que la iglesia parece un mangle. Sí, por los calados. Los arbotantes cómo se ponen como man. O sea, Sí. y la historia da que la naturaleza ha sido la gran enseñanza para los creativos. Y lógicamente, el que llegó a los arbotantes, que fue en esa iglesia. O sea, esa iglesia es la que si tú ¿Es me la preguntas, primera vez que se usan los arbotantes? No, se usaron. No, a partir de ahí. A partir de ahí. En Yo el diría que gótico la se usaron época los contemporánea arbotantes. yo la llevo hasta ahí. Sí, Porque ahí es que tú arrancas. sí. Cuando ellos comienzan a estudiar las estructuras y a desplazarlas con los arbotantes. Y los arbotantes son todas estas, vamos a decir, ¿cómo se lo Esos describimos mangles, a la gente? esos Estas brazos que correas, bajan. estos brazos Ajá. que son primero así inclinados, horizontales y luego bajan. Sí. Como arcos ojivales. O cuando salgas en la pantalla se los vamos a mostrar. Y bueno, con eso logran más altura en la edificación, Mayor más peso. apertura Sostener y mayor mejor peso. transmisión del peso Claro. de la cubierta. De las bóvedas, de las cúpulas. Yo diría que lo primero que hubo fue la bóveda, que era lo que primero la techaba, y yo fui analizando el porqué a mi modo de ver las cosas. Yo digo, como a los 200 años, a los 300 años empezó a colar agua y llamaron al arquitecto de turno, y el arquitecto de turno propuso el techo. Miren los arbotantes Que fue cómo el se que ven se en la quemó. parte de atrás. Exacto, porque era de madera Era también. de madera y forrar esa madera de masa, de grasa de cerdo, Sí. de brea, Sí. como para protegerlo, y cuando eso cogió fuego fue un solo flu que cogió. Ahora yo le pregunto a Constantino con vamos a decir, este compendio que nos ha hecho Luqui Jiménez. Constantino, fíjate que Luqui ha hablado de que este lugar de la Cité, la isla de la Cité, siempre fue un lugar de culto. Y él atribuye ciertas propiedades espirituales, vamos a decir, a este lugar. Y es indudable que cuando uno entra a Notre Dame de París, uno siente, un impacto que llega a ser emotivo, o sea, se traduce en emotividad, sobrecogimiento, pero yo siempre lo he atribuido a la luz y esa conjunción entre luz y arquitectura que se da en Notre Dame de París. Bueno, ¿tú crees que también esa historia, ya mucho más atrás, que no nos llega a nosotros, que Luqui tuvo que ponerse a investigar, influye? ¿Cómo tú calificas la edificación en sí como monumento gótico y como, vamos a decir, referente de la cultura occidental y de la religiosidad occidental? Bueno, muchas gracias para mí por invitarme al programa, Mónica. Compartir con Luqui pues siempre es un privilegio, porque es una de las personas más creativas que yo puedo conocer como arquitecto. Hay que entender que la fundación de las ciudades occidentales parte de la estructura de organización de los romanos en sus ocupaciones militares, por decirlo así. Cuando ellos hacen los campamentos, establecen siempre los ejes de organización que están orientados de norte a sur y de este a oeste, que son el Cardos Maximus y el Cardos Ecumenos. Usualmente, ya cuando en ciudades, como por ejemplo lo vemos aquí en Santo Domingo, que está ya eso pues ampliamente explicado por el arquitecto Eugenio Pérez Montaz, de nuestra directa veneración, pues como precisamente en el encuentro de ambos ejes pues se ubica lo que es la piedra angular. La piedra angular tiene que ver precisamente
no solamente con el hecho fundacional, sino tiene que ver también con lo que es la ubicación de la primera piedra de una iglesia. De una iglesia porque evidentemente cuando hay una organización urbana que viene de estas entidades o estos grupos, estas instituciones que son religiosos militares, pues vinculan ambos conceptos. Fue el caso aquí, por ejemplo, con Nicolás de Obando, ¿verdad? También se hizo esto. Exactamente. Entonces, esos lugares también no son lugares cualesquiera. Están a veces muy vinculados, o en muchos de los casos muy vinculados, a ciertas energías que se perciben en los lugares, que son determinados por la religiosidad, por el conocimiento, por seres, vamos a decir, que tienen una sensibilidad un poco para sobrenatural. este tema. Exactamente. Sí. Y entonces, pues, ubican estos lugares que vienen a veces ya de tradiciones anteriores a la de la fundación de la ciudad. O sea que fíjate que ustedes dos han coincidido en que los dos son estudiosos de estos temas arquitectónicos y de ubicación de un lugar como es una iglesia, una catedral, en que hay estudios anteriores de, ¿cómo describiríamos? De que el lugar acoge ciertas condiciones. ¿Cómo lo podríamos calificar, estas condiciones? Bueno, desde el punto de vista, por ejemplo, militar, evidentemente se busca un lugar estratégico donde pueda ser que accesible, se pueda defender, etcétera, pueda ser etcétera. Defender y atacar al mismo tiempo. Pero no, en este caso defender, porque es el sitio, tú quieres defender todo lo que viene de fuera. Sí. En el caso de una iglesia, de un lugar que está destinado a la adoración a Dios, pues evidentemente tiene que ser un sitio que reúna energías que se vean o se sientan para poder transmitir o comunicar adecuadamente todo este sentimiento de religiosidad. Entonces debe haber una vinculación en ese sentido. Es interesante el concepto. No, claro que sí. Es interesante también ver que Notre Dame de París, pues evidentemente es como, vamos a decir, la catedral gótica por excelencia, ¿verdad? Viene como resultado de una secuencia en el conocimiento de la construcción. O sea, evidentemente no fue que los que estuvieron en el 1163 dijeron, vamos a hacer una catedral con estas características estructurales y estos elementos que va a transmitir todo esto, sino que eso viene de una tradición. Hay que recordar lo siguiente. Hubo muchos siglos de oscurantismo, la Edad Media, en Europa. Y evidentemente todo el poder estaba concentrado en la iglesia. La iglesia, de hecho, era un poder fáctico, no solamente en el orden religioso, sino también en el orden militar. Y era el custodio de la sabiduría. Hay que recordar lo que fueron las cruzadas, hay que recordar el poder de lo que fue el estado, los estados papales en el centro de Italia, todo esto. Posteriormente, ya hacia el Renacimiento. Pero hay que entender entonces que dentro de esta tradición de conocimiento transmitido, pues primero estuvo el deseo de, bueno, vamos a hacer algo que podemos acoger un grupo de personas en adoración. Y entonces decían, bueno, pero estos techos planos con esta estructura, pues no nos permiten acoger mucha gente. ¿Y qué inventamos? Bueno, pero ahí venían desde los romanos ya, que crean el arco, crean la bóveda posteriormente, que no es más que una sucesión de arcos continuos, formando lo que se llama la bóveda de cañón. Y entonces, posteriormente, naturalmente sigue un crecimiento y desarrollo que llega hasta la cúpula. Pero primero está en esa época medieval lo que es el estilo románico, que posteriormente se le llamó románico, porque era una derivación burda de los romanos, por decirlo así. Sí. Pero en esta tradición, pues dicen, vamos a sustituir el techo plano por un techo abovedado. Eso permite entonces acoger más personas. Y que la gente pueda, el espíritu, elevarse más. Exactamente. Y fijémonos lo diferente que resultó este estilo románico
que sí, pues tenía ya estas bóvedas de cañón, pero tenía unos muros muy, muy gruesos, pocas ventilaciones, a la altura, y la emotividad que provoca lo que es el arte gótico y la arquitectura gótica de lo que Notre Dame de París es un ejemplo. Constantino, nos tenemos que ir a la pausa, pero volvemos con otro segmento para seguir hablando de este mismo tema. Nuestra Señora de París, Notre Dame de París, bueno, hasta el cuento de los niños, el jorobado de Notre Dame, se refleja la historia de la importancia que reviste para la cultura occidental este monumento. Tanto Constantino Saliaris como Luqui Jiménez han explicado de cómo se eligió el lugar, de la energía muy fuerte que provoca en este lugar, no solamente por sus características arquitectónicas, sino también por la elección del lugar mismo. Luqui, Constantino ha hecho un recuento de más cerca, de ya de la Edad Media, comienzo de lo que es el humanismo y todo esto, donde, bueno, todavía, antes de esto, lo que era ya el gótico, estas alturas, esta evocación a un Dios más cercano, pero Dios seguía siendo el centro de todo, este querer realzar el poder divino. ¿Qué más es Notre Dame para nosotros? Notre Dame es como el sepulcro de la élite francesa, donde la mayoría de los reyes fueron enterrados. Y tiene su truco porque tiene un pedazo un segmento de la cruz, sí, donde fue crucificado. Y también dicen que de las coronas de espinas. Tiene también, la corona de que espinas. no sufrieron estos símbolos. Y tiene esos símbolos ahí muy poderosos. Y bueno, habría que decir también que Notre Dame es una iglesia a nuestra dama, a la madre de Jesús. En una época donde la mujer era muy Que yo diría que es el primer lugar feminista. Bueno, qué bueno, ¿no? Pero antes había habido muchas iglesias con nombres dedicadas a la Virgen. Pero esta es la que se hace famosa. Vamos a decir que es uno de los 30 monumentos más importantes de la humanidad. Es más visitado que la Torre Eiffel en París. ¿Qué tú has sentido cuando tú entras a Notre Dame? Mira, yo, si soy sincero, estudié Notre Dame después de dar mi respuesta. No la estudié para buscar la respuesta. O sea, la respuesta arquitectónica sino que la respuesta arquitectónica viene y entonces yo voy a estudiar. O sea, la respuesta arquitectónica fue emocional por tus y visitas. tiene un vínculo celestial que te explicaré cuando entremos en el tema de mi parte. Y tú, Constantino, ¿qué tú has estado en Notre Dame? Mira, déjame, antes de que completemos una idea que con respecto a lo que estuvimos hablando ahorita de los arbotantes y la forma esta de acercamiento, de la estructura y todo esto. Estos son los arbotantes, mírenlo aquí. Exactamente. Es que el arbotante es un recurso exquisito de estructura vinculado a cómo tú poder acoger una multitud dentro de unos espacios que necesitan mucha luz y necesitas el concepto de elevación espiritual, por lo que tú decías ahorita el teocentrismo, y pues naturalmente cómo tú transmitir esos esfuerzos de la estructura hacia otros elementos más afuera. Claro, así no le tienes que poner muros tan gruesos. Cuando tú tienes una sola nave, tú ponías unos contrafuertes como en los románicos, pero tenía espacio solamente entre esos muros gruesos para unos pequeños huecos de ventanas. Pero cuando tú entonces dices, vamos a tener más naves, entonces tú lo que haces es que vas transmitiendo las cargas estructurales hacia elementos más hacia afuera del elemento central, y entonces eso va compensando los elementos con los arcos que se transforman de los arcos de
de medio punto a los arcos ojivales, y entonces a la vez tú tienes esta transmisión de una nave a otra nave mediante este recurso que son los arbotantes, sí, que caen finalmente sobre unos pilares que tienen unos pináculos que a la vez le dan peso a esa columna para contribuir con la estabilidad del lugar. He de resaltar también entonces en este aspecto que la magnificencia, la espiritualidad, esa evocación de ese espacio donde tú te sientes que eres parte de un universo, donde hay un Dios, donde hay un ser superior que fue capaz, es realmente... Te sobrecoge tanto el espacio que tú piensas en algo superior. Sobrecogedor. Tenemos también las gráficas del incendio que también las pueden ir poniendo. Sigue. En donde el ser humano inserto en ese espacio no piensa en cómo el hombre, sino piensa en Dios, en cómo Dios permitió o pudo prohijar que eso se hiciera. Es que te sobrecoge, te coloca pequeño en sí. Totalmente. La entrada de la luz es fabulosa, los vitrales son incluso extraordinarios. Como de los colores que se tiñe el espacio por la entrada de la luz, por los vitrales medios así, medios morados. Bueno, fíjense. Y que cambian en el día, porque el sol va apareciendo y se va moviendo y esa luz se va transmitiendo a diferentes tonalidades. Y fíjense también que el espacio que está en el exterior de Notre Dame se genera, bueno, mira, aquí hay muchísima gente. Es siempre como que se hacen actividades, se vuelve un espacio muy dinámico y la gente se congrega alrededor, no solamente adentro, sino también afuera de Notre Dame de París. Y es un espacio muy, muy vívido, donde se hacen muchas actividades, pues desde simplemente conversar, adorar. A mí me parece, y fíjense aquí que tenemos la fachada, como los arcos de la fachada, aunque son parecidos, son diferentes. Aquí tenemos los arcos peraltados. Es un edificio precioso que realmente representa muy bien lo que es la cultura occidental. El ingenio humano en más de 100 años de construcción, desde 1163 a 1340. Y fíjense que es interesante que este monumento es un hito de París, pero es un nodo también, o sea, por la gran capacidad de acoger multitudes muy grandes. Sí. Leí que esta parte de la fachada, esta partecita donde están los santos, en la Revolución Francesa trataron de destruirlas porque creían que eran los reyes y que esto pues provocaba ira. Mírenla aquí, eso me llamó la atención. Fue un monumento que resistió muchas guerras y ataques, claro. Que también esto hace que sea parte y testigo de lo que es la historia de Francia, de París. Y que por suerte hubo personas conocedoras de cómo funcionan las estructuras para no echarle agua al fuego, sí. Porque se hubiera destruido todo Notre Dame, sí. Porque se hubiera calcinado realmente la piedra al cambio tan brusco de temperaturas de 600 grados hasta menos tantos grados, se hubiera calcinado y se hubiera derruido por completo. Nos vamos a la pausa y cuando vengamos, por favor, nos tienen preparadas las imágenes del incendio para poder ver esto que dice el arquitecto Constantino Saliaris. De los proyectos, una burla. Bueno, aquí estamos conversando. Dice Luque que hay algunos proyectos que no le gustaron. Por favor, nos ponen las gráficas del incendio para ver esto que decía Constantino, de que se salvó el edificio porque no se le echaron agua fría. Entonces, ¿cómo lo pararon? Bueno, no dejaron que el techo de madera se quemara. Se quemara entero. Miren aquí, ahí tenemos cómo... Notre Dame se salvó por varias cosas. De hecho, las torres de la fachada salvaron de que los empujes que se producían evitasen que un desplome hacia el frente por sucesión de cascadas. Pero es importante que, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú decías, de que creo que el mundo entero se paralizó a ver lo que estaba sucediendo con Notre Dame.
igual que cuando aquella vez las Torres Gemelas. Todo el mundo sabía dónde estaba en ese momento. Y creo que ahora con esta decisión de Francia de reconstruir Notre Dame, hubo de una vez muchas personas que aportaron dinero para estos propósitos. Eso es importante destacarlo también, Sí. que las personas se volcaron en aportes, que de hecho ni siquiera creo que va a tener que utilizarse lo del gobierno, o se utilizará además. Es muy probable. Hay muchas formas de, naturalmente, abordar el tema de la intervención. Hay quienes abogan porque se deje tal cual, porque es el testimonio del tiempo expresado en toda su dimensión y que sea una intervención mínima. Hay quienes abogan por una intervención en donde se hace un aporte de nuestro tiempo y se hace algo muy novedoso. Y que dialogue con lo que era la pieza original o con lo que es la pieza original. Y hay otros... Ya pueden ir poniendo las gráficas de los distintos arquitectos. Y hay otros intermedios que naturalmente pues dicen, bueno, vamos entonces a hacer un mínimo, tratar de poner algún elemento que otro. Hay que entender que estas gráficas son ya las propuestas de distintos arquitectos. Esta, por ejemplo, que es un halo de luz hacia arriba, ¿decías? No, que hay muchas propuestas, pero hay que entender lo siguiente, que el pináculo de Eugene Viollet-le-Duc no es original. Exacto, eso no es original. mencionaba. Este fue uno que se hizo porque se retiró al anterior porque era inestable y se hizo en el 1840, donde él no trata de copiar el anterior. Él hace su aporte, el aporte de su época. Incluso pone una escultura que es su imagen, que está guardada. Se salvó todo esto. Pero hay que ver entonces que dentro de esta tónica hay que recordar lo siguiente. La anastilosis que está estipulada en el artículo 15 de la Carta de Venecia dice que la reconstrucción tal cual solamente es posible cuando los elementos están en el lugar y se sabe exactamente dónde van y cómo van. Entonces, es lo que sería el kintsugi de los japoneses, que cogen una pieza, la rompen y entonces o está rota y la unen con hilos de oro. Sí. Pero esto solamente es posible cuando están todos los elementos. Entonces yo creo que realmente el aporte, mi apreciación personal, es una responsabilidad hacer algún aporte del momento, claro, para realmente tener una imagen donde uno diga, bueno, esto fue Notre Dame, pero en nuestro tiempo pues, sucedió este acontecimiento, nosotros aportamos de esta manera a lo que es este monumento. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Todas estas imágenes últimas que estamos viendo son propuestas de distintos arquitectos y en el próximo segmento lo vamos a dedicar exclusivamente a conocer la propuesta dominicana que le ha hecho el arquitecto Manuel Jiménez, mejor conocido por todos como Luqui, quien ha sido tan osado y le ha provocado tanto esta destrucción de parte de la techumbre y la aguja de París, que ha mandado su propia propuesta, ¿verdad? Volvemos en el próximo segmento. Nosotros aquí brindamos con este vino francés que ha traído el arquitecto Luqui Mejía por esta propuesta dominicana del arquitecto Mejía. Luqui, te puse Luqui Mejía. Jiménez. Te puse Mejía. Sí, Luqui. por la relación correcta. Pero... Luqui Jiménez. Manuel Jiménez, señor. Mira, Luqui. cuando eso empieza a quemarse, yo lo estoy viendo en televisión y bueno, me acongojo y como a los 10 o 15 días empiezo a ver que llegan proyectos de arquitectos del mundo y más bien proyectos irreverentes hacia esa presencia milenaria. Y converso con mi hijo, que es arquitecto también, graduado en Londres, vive en Madrid, Adrián Jiménez. Y Adrián y yo, ya que nos habíamos ganado hace 2 años un concurso en México, tenemos una química bastante positiva para integrarnos cuando nos metemos en algún proyecto y comenzamos a conversar sobre el proyecto. La posición de Adrián es que cambiemos
Y la posición mía es que se mantenga la edificación tal y como O sea, que fíjate quiere. que tenían dos posiciones distintas. Para que nos pongan ahora el proyecto del arquitecto Luqui Jiménez. Y bueno, Muy bien. detente ahí. Nos metemos en estudiar cuáles podrían ser las posibilidades o resultados de esto. Pero yo ando buscando un espacio libre, un espacio... Otra catedral, encima de la catedral, pero dándole una respuesta. Fíjate que la catedral tiene una proporción de altura, tiene un techo, y ese techo es tu techo cuando tú estás dentro de ella. Es como, tú entras como a un vientre histórico. Pero cuando tú subes arriba, tú tienes que quitarle ese techo y subir hacia el universo y encontrarte con la creación. Cuando tú te encuentras con la creación, tú buscas al Creador. Y cuando buscas al Creador te encuentras con Dios. Por mi formación cristiana, que no soy un seguidor acérrimo del cristianismo, pero tengo los conocimientos primarios de ella. Cuando vamos trabajando con la pieza, que dicho sea de paso fue un reto y una frescura de mi parte, porque yo dije, Luqui, tú te vas a meter a trabajarle a Notre Dame. Ten cuidado. Y como yo pensaba que ella debía ser igual que antes, lo primero es que me la imagino con su misma cubierta. Y esa cubierta, que es lo único que debo de tocar, porque se debe de hacer la aguja de nuevo, debe de hacerse los apóstoles, debe de recuperarse toda esa historia perdida. Me voy a la misma forma del techo, que es un 60 grados normal, y vamos a hacer algo ahí que se mimetice con la estructura original y que se integre y que se quede como que yo estaba, pero soy nuevo. Y bueno, salen esas grandes pérgolas que son como unos alados de la idea original, que era la arquitectura verde, que venía como con unos árboles o algo. Tumbamos eso y nos vamos a jardines colgantes, que es como una lluvia verde muy ¿Y de qué material es el techo? muy sublime. Esos alados yo le llamo una combinación de aluminio y titanio. Debe de ser duradero y ligero, con su carga directa hacia el mismo eje de los arbotantes, sí. Usando una estructura en aluminio y una estructura como unas crucetas medievales. Y me quedo ahí. Digo, no, quédate ahí. Mira, yo me fui quedando en resultados que me fue dando la imaginación y Dios. ¿Tú enviaste estos planos los enviaste? Mira, eso va saliendo la forma, pero lo primero que me sale es la cruz del piso. La cruz del piso, que es una cruz en cristal, donde tú puedes caminar encima de ella, que alberga todo el techo anterior, toda la ceniza. O sea, hay como una museografía de lo anterior. Pero me salen los clavos de Cristo. Cuando me salen los clavos es una noche cualquiera, a las 4:30 de la mañana. Yo me quedo, digo, ¿y estos clavos? Entonces, yo recibo como si tú estuvieras recibiendo señales. De pronto me sale... ¿Tú te conectaste con Notre Dame? Sí, mucho. ¿Sale el Espíritu Santo? ¿En qué momento lo diseñabas? ¿En las noches? No, yo me pasé un mes acostándome a las 4. Inmerso en acostándome, esto. No, descansando a partir de las 4:30 de la mañana. ¿Te inspiró? Sí. Y como que 15 días antes, cuando yo dije, no, aquí hay algo muy importante para la cristiandad. Entonces, ¿qué yo busco con esa edificación? Bueno, que tú cuando entras encuentres algo, que descubras algo, que te lleves algún mensaje de ella. Y, o sea, que te sea acogedora, que te... ¿Tú mandaste los planos, Luqui? Yo terminé el proyecto hace 15 días y lo envié por las redes sociales al mundo de las redes sociales, que yo manejo bastante cómodo, y a los 3 días me contactó una persona del gobierno francés. Arquitecto Mejía, nos queda un minuto. Arquitecto Luqui Jiménez. Ay, Dios mío, Luqui Jiménez. Y me contacta, me cita, nos juntamos y me dice, yo se lo voy a llevar
al cardenal de Notre Dame, se lo voy a llevar al Senado francés y al Departamento de Cultura. Me dice, ten paciencia, que es una edificación de 900 años, y con 6 meses que tú te pases esperando una respuesta, yo no estoy esperando. Pero el solo hecho de haber sido tomado en cuenta es grandioso. Ya me es suficientemente gratificante. Pero yo no estoy buscando que me asignen el proyecto, sino que se motiven a concursar y que me tomen en cuenta, porque yo creo que sí se debe hacer algo diferente con ese techo de aquella iglesia que te trae tantas energías y que esa energía a través del techo fluyan hacia el universo. Señores, para nosotros es un gran placer saber que un arquitecto dominicano, que el arquitecto Luqui Jiménez está participando como una propuesta a tomar en cuenta para Notre Dame de París. Y comentábamos con Constantino, ellos son de la misma promoción, como en la originalidad de Luqui, siempre me contaba Constantino, cuando él llegaba, ¿cómo era Constantino? Con una mata. No, sí, él llegaba y hacía su ambiente en el taller. Y lo decoraba. Sus árboles, sus plantas y eso, y de una vez, ahí que estaba Luqui. O sea que siempre ha sido un personaje. Genio y figura. Hasta la sepultura. Sí, señor. Bueno, la verdad es que yo lo conocí ya después de eso, en aquel viaje a China que hicimos un grupo de arquitectos a un congreso, y así seguía, genio y figura hasta la sepultura. Pero lo importante es que ahora el arquitecto Luqui Jiménez nos ha puesto a los dominicanos a estar haciendo esta propuesta para la reconstrucción de Notre Dame de París. Gracias, Luqui, por estar aquí con nosotros, a Constantino por acompañarnos y a ustedes, amigos, siempre por sintonizarnos los jueves a las 11 de la mañana aquí en su canal Radio RNN, Red Nacional de Noticias, y en el canal 24 los sábados a las 10:30 de la noche, los domingos a las 10:30 de la noche. Hasta la próxima.